Pues muy buenas tardes y muy feliz Pascua de Resurrección, amigo Ricardo Mor. Gracias, Paco. Muchísimas gracias por tu amabilidad a la hora de recibirnos para esta entrevista, porque me encuentro ante una autoridad, coordinador de medios de la diócesis de Jaca, cronista semanalmente por radio y la hoja virtual, y realmente conocedor de todo lo que es de esta atalaya. Si me permites, antes, de todas formas, dos cosas personales. Una, que no puedo reprimir al llegar aquí, la admiración que siento por este valle maravilloso, que lo es también, por supuesto, para miles y miles de personas no nativas, sino que vienen de todas partes. Pues empezaste tú aquí, en tiempos. Eso te iba a decir, Claro, en segundo lugar, porque mi primer destino, muy corto pero inolvidable, fue precisamente Viescas. Y digo inolvidable porque fue muy intenso y muy agradable. Por eso tiene un poco el corazón y la emoción aquí a flor de labios cuando llega aquí y empieza a rebobinar. Pero no he venido a hablar yo. Hemos venido a preguntarte a ti cosas que puedan ser de interés general. Porque sabes tú muy bien, mejor que yo, por estos medios pues nos siguen en el mundo entero. Esta noche puede estar, o mañana, en Puerto Rico, sí, en Uganda, el mensaje que podamos transmitir. Y querría empezar entre tu bagaje tan rico, sabiduría, y por la suerte de vivir en esta zona, en primer lugar, algo del origen de la diócesis de Jaca. A ver, la diócesis de Jaca tiene un doble origen. En primer lugar, en la más alta Edad Media, con el nacimiento de los reyes de Aragón, cuando Ramiro I y sobre todo su hijo Sancho Ramírez decidieron al comienzo del reino de Aragón pues elevar al nivel de ciudad la población de Jaca, que en aquellos tiempos pues no debía ser más que un montón de ruinas que venía desde tiempos de los romanos, y la establecieron como origen del reino. Y entonces pues para ser un reino y ser su capital pues tiene que tener una catedral y una sede episcopal. Y nos podemos remontar pues hasta, hay dos o tres teorías, pero vamos a poner hasta 1063, hasta esa decisión. Quizá la catedral empezó a construirse unos poquitos años más tarde, pero hacia 1063 se puede tomar esa fecha de comienzo. Luego, pues según iba yendo la reconquista del Reino de Aragón, pues en 1096 se conquista Huesca con Pedro I, y entonces pues la capital pasa a Huesca. En 1118 se conquista Zaragoza con Alfonso el Batallador y la capital del reino se traslada a Zaragoza. Y Jaca queda colgado y la catedral queda un poco colgada también. Y entonces pues la sede, vamos a decir, primera y primada de Aragón ya no es Jaca, pasa a Huesca, pasa a Zaragoza. La catedral de Jaca pasa un poco a depender ya de Huesca, obispado Huesca, Jaca, Jaca, Huesca, y así queda durante toda la Edad Media. Y ya pues en tiempos de el rey Felipe II, en 1571, pues el rey decide volver a elevar al rango de catedral única y propia, independientemente de Huesca, pues la catedral de Jaca, y vuelve otra vez a funcionar también Barbastro como sede episcopal. Un poco por defensa hacia Europa del protestantismo que venía, a la par también construyeron la ciudadela de Jaca, un poco por defensa militar y defensa espiritual e ideológica de los reinos de España. Y entonces hay que tener esas dos fechas, 1063 y 1571. El primer obispo de la segunda sede, don Pedro del Frago, que era natural de un castillo, y ha venido siendo interrumpida hasta hoy. Y en los últimos años pues ha habido dos obispos, don Jesús Sanz y don Julián Ruiz, el actual, que son obispos de Jaca, pero también lo son de Huesca. Pero las diócesis son independientes, comparten el obispo, pero son independientes. Ahora en España le ha pasado lo mismo a Ciudad Rodrigo, y en un futuro mediano pues a algunas otras pequeñas les ocurrirá lo mismo, me supongo. Pues qué paréntesis tan rápido hemos hecho en la historia,
porque nos viene, si vas a seguir hablando, estaríamos toda la tarde escuchando sin y parar. con mucho agrado, pero vamos a pensar en el momento actual y en las características. Sabemos que esto es un baño de emprendedores, Sí. a nivel general, y también religiosamente, ¿no? ¿Qué características definirías tú que de verdad identifican a las personas de aquí? A ver, la diócesis de Jaca actualmente es una diócesis pequeña, yo creo que no llega a 40.000 habitantes, es más pequeña que muchas parroquias urbanas, en Zaragoza, en Madrid, en tal sitio. Estaremos pues, unos 30 curas en activo, un montón de parroquias rurales, pues en torno a 200 parroquias, cada sacerdote pues llevaremos 10-12 parroquias, algunas más importantes, otras menos, otras solo se va una vez al año, pero ese es el panorama que hay. Es una diócesis fundamentalmente rural, una geografía intrincada, una población escasa, pero tiene unas características muy particulares. Hay dos núcleos importantes que son Jaca y Sabiñánigo, y el resto pues es una zona totalmente rural, de pequeña población y muy dispersa. En alguna zona, como este arciprestazgo de Biescas, donde nos encontramos, hay unas fluctuaciones de personal muy grande en temporadas de turismo y otras épocas en las que estamos solo 2 personas, como estamos actualmente esta tarde. A ver, aquí Biescas es una población que ha tenido una importancia histórica muy grande, geográfica también, pero aquí en invierno, un día por ejemplo como hoy de primavera, pues no estamos más de 600 personas viviendo y durmiendo aquí, pero llegará el verano y aquí hay 12.000 personas, más que Sabiñánigo, más grande. Y estos días de Semana Santa pues era imposible circular, ahora es un remanso de paz. Entonces hay una realidad muy grande que es el turismo, y luego en las zonas del sur pues está la realidad de la agricultura y la ganadería en la zona de las 5 villas, porque aquí la ganadería pues se ha convertido prácticamente en residual, se ha volcado todo el mundo hacia el turismo. Yo entiendo que podría ser perfectamente compatible, como en otros sitios de Europa y por ahí, mantener una explotación de ganadería extensiva y mantener el turismo, pero es que la ganadería no está de moda y el turismo sí, y todo eso pesa mucho sociológicamente. Eso quiere decir, no te quiero interrumpir, pero por amor a los temas que más nos preocupan compartir, por supuesto que la población flotante enriquece también, viene a gozar de estas maravillas de la naturaleza, generosa aquí la naturaleza, pero te da pie a hablar de la religiosidad popular. Sí. A ver, aquí en la diócesis de Jaca yo creo que el tesoro más grande que tenemos es la religiosidad popular. A ver, aquí en esta diócesis, que somos poca gente, falta materia prima en cuanto a población para que haya riqueza de movimientos apostólicos, de asociaciones, de grupos, porque no hay gente. Eso en una ciudad, sí, y en una parroquia que puede tener 50.000 o 100.000 personas, pues siempre va a haber un grupo de adoración nocturna, va a haber un grupo scout, va a haber un grupo de acción católica, tal, y entonces aquí no es posible porque falta la población. En cambio, la religiosidad popular, mantenida a base de, me gusta decir, 6 santuarios, y los puedo nombrar, y luego pues en torno a 200 ermitas menores, eso vertebra, moviliza y dinamiza a toda la población en determinadas fechas. Hay 6 santuarios en la diócesis que congregan cada uno 30, 40, 50 poblaciones, por ejemplo San Juan de la Peña, el Voto de San Indalecio, Santa Orosia en el puerto, en la Catedral de Jaca, aquí Santa Elena en este valle y también en el valle de Bujarruelo, la Virgen de los Ríos, allí en Javier Golarte, Caldearenas, Aquilue, y luego San Úrbez, que está ya en zona de Huesca, pero coge gran parte de la montaña. Esos 6 santuarios concentran todas las parroquias, bueno, Valentuñana, también vamos a ponerlo allí, ¿no? Concentran toda la zona y luego pues cada pueblo tiene sus ermitas particulares que bien comparten con el pueblo vecino o bien solo, y eso pues es más importante ese movimiento
de ermitas que cualquier cosa que puedas hacer durante el año, que si Pascua, que si Navidad, que si lo que quieras. Entonces, por ejemplo, en pueblos o parroquias a los que se va escasamente 1 o 2 veces al año porque no hay habitantes o porque no se llega, pues el día de la ermita es el día principal. O el día que un pueblo celebra su ermita, ese día tiene preferencia en horario y en disposición al resto de la zona, a los horarios normales que tenemos en las carteleras y en la disposición. Luego hay una riqueza importante en torno a la Semana Santa, en lugares como Jaca, ciudad, aquí por ejemplo, Biescas. ¿Podrías concretar sí. un poco la Semana Santa? Bueno, aquí en Biescas, a ver, hay que tener en cuenta que es la población históricamente más importante de la montaña después de Jaca, porque Sabiñánigo no existía hasta hace 100 años. Y entonces aquí hay una riqueza grande que son 6 pasos, 6. Sabiñánigo prácticamente no tienen nada más que una pequeña cofradía, el puente de Sardas, bueno, aquí son 6. Y bueno, se dinamiza y con el turismo y tal es un espectáculo tremendo y son 3 procesiones grandes, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y la del viernes que salen los 6 a la vez entre tambores, los que llevan los pasos, en fin, un montón de grupos que hay alrededor, pues hace falta 200 personas para sacar eso y un año como este que te acompaña el tiempo, pues es una verdadera maravilla. Otros años hay que correr que se echa a nevar, que tal, pero este año ha sido una verdadera maravilla. Y creíamos que después del coronavirus, que pensábamos que se había acabado todo, pues no, el año pasado resultó mejor que nunca y este aún mejor que el anterior. Y la gente encantada de la vida. Ese es el valor de la piedad popular, que hay alguna persona que lo ha definido y creo que muy bien como la mecha humeante. La caña cascada no la quebrará, la mecha humeante no la apagará, esa frase no bíblica, pues en esta época de poscristianismo o poscatolicismo, como se quiera llamar, y época posmoderna y relativista, pues tiene más vitalidad que nunca, mucha más que nunca. Quiere decir que le ves una potencialidad. Total, total, mucho más que cualquier movimiento, que cualquier plan de pastoral, que cualquier tipo de organización que nos queramos crear desde la diócesis, desde las parroquias. Eso funciona y eso hay que potenciarlo, ¿no? Y en la diócesis hace ya bastantes años que se es consciente de eso, se apoya, se hizo un documento hace unos 20 años, un poquito más, don Jesús Sanz era el obispo entonces, y se es consciente del apoyo, porque no en todas las épocas recientes ha sido algo que se ha apoyado, a veces se ha denostado como algo pasado, como algo pueblerino, como algo sin sentido, pero desde hace mucho tiempo se sabe que es el mayor tesoro que tenemos en la diócesis. Quiere decir que son hitos a lo largo del año, la Semana Santa más amplio, las Navidades también, pero también las romerías, las ermitas, sobre todo que son oportunidades, ocasiones de gracia para que la gente se vuelva a reunir en sus raíces, para que se revitalice un poco aquello que se ha podido adormecer, quizá con una migración forzada por la situación orográfica y el poco progreso que hay en esa zona, la montaña, ¿no? Y pueblos muy perdidos, ¿no? Incomunicados, y que sin embargo vuelven, conviven, comparten la fe, comparten la mesa y hacen fraternidad. Es así. Y se dan muchos fenómenos curiosos, como mejor una ermita pues que hay que arreglar el tejado, que se hunde, pues no cuesta nada arreglarlo. En cambio, lo tienes en la iglesia parroquial, Dios y ayuda. La gente se vuelca con sus ermitas, con sus santuarios, lo ven como algo propio, y es que es propio, y la iglesia parroquial también, porque los propietarios no es el obispo, ¿no? Ni el ayuntamiento que dicen, no, es el pueblo de Dios, Y entonces, pues aquí por ejemplo en la ermita de Santa Elena estos años hemos invertido allí dineros, trabajo, lo que nadie sabe, millones. Y es que no cuesta nada. A ver, hemos hecho esta obra, nos quedamos a cero. El lunes, después del fin de semana, ya hay donativos de 1.000 euros, de 2.000, de 800, de tal, y está todo
no hay que preocuparse de nada, es una verdadera bendición la piedad popular. Esto manifiesta, Sí. una vez más, que somos seguidores del resucitado, Eso mismo. ¿eh? Que no somos discípulos Estamos en de sus manos. un muerto En sus manos. que estaría olvidado, Eso. sino que estamos llamados a salir Eso todavía, mismo. a manifestar también esa fe, a vivirla Eso. individual, familiarmente, colectivamente, en los centros escolares, ¿no? Donde ojalá no se apague tampoco la formación religiosa, y que podemos hacer aquí ahora, a solas, pero con vigor y con entusiasmo, un brindis por un futuro mejor. Es lo que hace falta y en eso estamos. Pues muchísimas gracias. A ti, Pablo. Y felices Pascuas. Feliz Pascua de la Resurrección. Resurrección. Como decimos por aquí, eso, Christos anesti, alezos anesti. Además, Verdaderamente resucitado. verdaderamente resucitado. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti.